Antes de empezar con el vídeo, ¿podrían suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Sentí curiosidad por el paquete, así que lo tomé en mi mano y abrí la boca, y desapareció dentro de ella. Disminuí la velocidad y me detuve con el sonido que hizo. Su mirada desde arriba decía, continúa, y levantó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Era como si estuviera profundamente conmovido. Continuó rápidamente, uno tras otro, diciendo, ya viene. Créeme, siempre experimentas esta emoción, seas joven o experimentado. Oh, ¿estás aquí? Déjame empezar desde el principio. Eso es lo que me decía a mí mismo, al menos. Cuando vives en una calle tranquila, todos se conocen, y las pequeñas peticiones, como cuidar al perro de alguien, o pedir prestada una taza de azúcar, no son inusuales. Así que, cuando los vecinos me pidieron que cuidara su casa mientras se iban de vacaciones familiares, no lo pensé dos veces. Los Thompson eran una familia bastante agradable, siempre amables y pasaban junto a sus dos hijos, Liam y Ethan, que rondaban los 20 años. Y tenían ese tipo de encanto y energía que me hacían sonreír cada vez que me saludaban con la mano al traer la compra o cortar el césped. A menudo los encontraba jugando al baloncesto en la entrada, o lavando el coche mientras sonaba música. Sus risas juveniles llegaban hasta mi lado de la valla. Ethan, el menor, tenía una confianza despreocupada, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y un cabello castaño claro. Cabello que siempre lucía perfectamente desaliñado. Ambos habían crecido al lado, y aunque siempre los había considerado como los chicos de al lado, Liam, que era unos años mayor, era más reservado, pero no menos impresionante, con ojos oscuros que sugerían una intensidad más tranquila. La familia se fue de la ciudad un viernes soleado por la mañana. Su camioneta llena de maletas, bocadillos y una nevera portátil. Los despedí desde mi porche, pensando que sería una semana típica más en la que regaría sus plantas y recogería el correo. Pero 2 días después, se cortó el agua. Estaba en mi cocina, disfrutando de la rara tranquilidad de un sábado por la mañana, cuando mi esposo Peter lo mencionó. Estaba ocupado con el trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, dejándome lidiar con las molestias cotidianas de la vida suburbana. Se cortó el agua en la casa de al lado, dijo casualmente, como si no fuera a ser el punto de inflexión en mi vida. Así que fui a ver. Fue extraño entrar en su casa sin ellos, y el aire se sentía pesado por la ausencia de la vida que solía llenarla. Mientras me movía, revisando los grifos y asegurándome de que todo lo demás estuviera en orden, aún podía oler el aroma distintivo de su casa, una mezcla de ropa limpia y un toque de madera. Vi una pequeña carta escrita a mano en la encimera de la cocina. En ese momento decía, llama a Ethan si hay algún problema. Su número estaba cuidadosamente escrito con bolígrafo negro debajo. Mi corazón se aceleró, mientras la miraba un momento más de lo debido. En ese momento, no parecía mucho más que un vecino amable informándole sobre el problema del agua. Pero mientras estaba allí de pie, en la taza desierta, con el único sonido proveniente del refrigerador, y la luz del sol entrando a raudales por la ventana de la cocina, algo cambió. Iba a marcar el número que estaba escrito en la carta, cuando escuché el débil pero inconfundible sonido del agua corriendo. Como se suponía que el agua estaba cortada, creí brevemente que debía de estar soñando. Pero mientras seguí el sonido, con mis pies descalzos presionando ligeramente sobre el suelo de madera, el interés venció a la cautela, a medida que se hacía más fuerte y claro, con una cadencia constante de gotas golpeando las baldosas. Seguí el sonido hasta el baño de invitados al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente abierta, y pude ver el vapor que se adhería al aire frío del pasillo, a través de la rendija.
Al abrir la puerta, lo suficiente para vislumbrar a Ethan, mi pulso se aceleró. Las gotas se aferraban a su piel bronceada, mientras caían sobre él, de pie bajo el chorro de agua, con la cabeza echada hacia atrás. La puerta de la ducha estaba ligeramente empañada, pero no lo suficiente como para ocultar su figura tonificada y esbelta, el físico de alguien que se movía todo el día. Se me cortó la respiración al preguntarme por qué estaba allí. Se suponía que todos estaban fuera de la ciudad, ¿verdad? Sabía que era el momento para que yo me fuera. Debería dar un pequeño paso atrás, actuar como si nada hubiera pasado, y salir de la casa como si nada hubiera ocurrido. Pero no pude hacerlo, porque mis pies estaban atascados. Mi mente bullía de preguntas, y había algo más que no podía definir, pero que no podía negar. Como si me sintiera, Ethan se tomó un minuto para ralentizar sus movimientos. Pensé que el cristal esmerilado ayudaría, pero entonces sus ojos se encontraron con los míos a través de la bruma de vapor. No se inmutó, ni se cubrió. En cambio, simplemente se quedó allí de pie y me observó. El aire entre nosotros se hacía más pesado por segundos. Intenté decir algo, cualquier cosa, para aliviar la insoportable tensión, pero las palabras se negaban a salir. Cuando finalmente salió, con una toalla metida a la altura de las caderas, gotas que aún corrían por su pecho, mi palma apretada alrededor del borde del marco de la puerta, sus labios curvados en un leve atisbo de sonrisa, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza. Se paró frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo dorado en sus ojos color avellana, y pude sentir el calor que irradiaba su piel. Su cercanía era electrizante. Pensé que estabas de vacaciones, dije, apenas alzando la voz por encima de un susurro. Sonrió más, pero permaneció en silencio. En cambio tomó otra toalla del toallero, y se estiró pasando junto a mí, rozando mi brazo. Aunque el contacto fue breve, me dio una descarga, una chispa inconfundible que me hizo sentir como una luz. Me quedé atrás, dijo en un tono casual, como si estuviéramos hablando del tiempo y no de estar a centímetros de distancia en la casa vacía de su familia. Quise preguntarle por qué, recordarle que esto no era apropiado y que no debería estar allí, pero en lugar de eso, simplemente me quedé allí parada, el peso de la situación abrumando todo pensamiento racional. Entonces hizo algo que me sorprendió por completo. Extendió la mano y tocó suavemente mi muñeca. Sus dedos, el roce, fueron tan suaves que podrían haber sido involuntarios, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. ¿Estás bien?, dijo con voz baja y casi juguetona. Era una pregunta sencilla, pero me rompió algo por dentro. La cortés apariencia, los límites bien definidos, los años de ser la vecina confiable y la esposa devota. Todo se derrumbó en ese instante. Deseé poder susurrar que debía irme, pero mi cuerpo me traicionó al permanecer exactamente donde estaba. En lugar de retroceder, la mano de Ethan se detuvo, su pulgar dibujando círculos lentos y decididos sobre mi piel. No sé quién se movió primero. Pudo haber sido yo, pudo haber sido él, o pudo haber sido el lento desmoronamiento de todo lo que estábamos destinados a ser. Pero antes de darme cuenta, el espacio entre nosotros desapareció. Y sus labios estaban sobre los míos, suaves e insistentes, encendiendo algo que no había sentido en años. El beso fue breve, un momento robado del tiempo, pero fue suficiente para dar un vuelco a mi mundo. La tensión entre nosotros era insoportable, pero no quería que terminara. Me miró a los ojos mientras nos separábamos, obligándome a reconocer lo que ambos ya sabíamos. Ni mis pies me engañaron, y aunque no había planeado quedarme, el calor de ese momento se quedó en el aire,
tan palpable como el vapor que se adhería a las paredes del baño. Sentía como si caminara en arenas movedizas, y cada paso que daba hacia la puerta principal era imposible. Tardé más de lo debido en girar. Contuve la respiración al mirar a Ethan, que todavía llevaba puesta la toalla que le cubría las caderas, y se aferraba a su cuerpo como si él tampoco quisiera soltarla. Podía sentir su presencia magnética detrás de mí, atrayéndome hacia atrás. La tenue luz de la tarde se filtraba a través de la ventana del baño e iluminaba su piel brillante y aún húmeda. El aire entre nosotros vibraba con una pesadez que podía sentir crujir contra mi piel. Al acercarse, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Cuando mi espalda tocó la fría pared del pasillo, aunque sentía que estaba a punto de perderme, los dedos de Ethan encontraron mi muñeca, una vez más. Sin dudarlo, su agarre firme pero delicado me mantuvo anclada. Sus dedos siguieron mi brazo, dejando un rastro de fuego tras ellos, y su tacto era electrizante. Cerré los ojos brevemente, pero eso solo hizo que el sutil olor a carne caliente y jabón se intensificara. El calor húmedo de su cuerpo, cuando su mano finalmente llegó a mi hombro, se detuvo, su pulgar rozando el borde de mi clavícula. Fue el gesto más pequeño, pero sentí como si el mundo se hubiera desvanecido. El ritmo irregular de nuestras respiraciones, mientras la distancia entre nosotros se ampliaba. Abrí los ojos y lo miré a los suyos, y la intensidad allí me arrebató lo poco que aún me quedaba. Su frente rozó la mía al inclinarse, una intimidad silenciosa que me aceleró el corazón. Su aliento, una mezcla ligeramente seductora de menta y algo especial para él, rozó mi mejilla. No tenía prisa ni urgencia cuando sus labios finalmente tocaron los míos, una vez más. Se movió lenta y deliberadamente, como si estuviera aprendiendo sobre mí, y disfrutando de un placer prohibido. Al moverse, la toalla se movió ligeramente, y sus manos encontraron mi cintura, sosteniéndome y atrayéndome hacia él, hasta que no hubo más espacio entre nosotros. El bulto de su paquete era visible a través de la toalla, y salivaba al pensar en tenerlo. Me abrazó y me llevó a la ducha, abriendo el grifo que no tenía en casa. Sentí curiosidad por el paquete, así que lo tomé en mi mano y abrí la boca. Al desaparecer en mi boca, aminoré el paso y me detuve, cautivada por el sonido que producía. Su mirada desde arriba me instó a continuar, y él alzó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Parecía profundamente conmovido. Continuó rápidamente, diciendo una cosa tras otra. Ya viene. Créeme, siempre experimentas esta emoción, seas joven o experimentado. En este caso, yo también estaba emocionado, porque podía notar que lo que le emocionaba era algo grande, y no podía esperar a verlo. Tras este pensamiento, la caja comenzó a vibrar significativamente. Desde la comisura de mis labios, el contenido del paquete comenzó a derramarse. Aunque sabía delicioso, no estaba satisfecho. Deslicé el paquete en mi muffin y me levanté. Me hizo sentir tan amado que estaba extasiado. Mientras me movía de un lado a otro, sin estar seguro de dónde terminaba yo y dónde comenzaba él, mis manos encontraron por sí solas los firmes contornos de sus hombros. Nuestros cuerpos encajaban en una familiaridad que parecía a la vez inevitable e imposible. Cada caricia, cada respiración y cada momento robado se sentían como algo tallado en lo sagrado, algo que no estábamos destinados a tener, pero a lo que no podíamos resistirnos. Sabía que no olvidaría este interludio secreto e íntimo que permanecería en el fondo de mi mente. La superficie lisa de su pecho, mis dedos rozando las gotas que aún se aferraban a su piel. Había dolor en su tacto, una necesidad tácita
que reflejaba la mía. Cuando bajó las manos, me agarró las caderas y me atrajo hacia él. Respiré hondo, y el sonido se perdió entre sus labios al besarme de nuevo, con más intensidad esta vez. El tiempo se desdibujó, susurrando sobre los peligros de lo prohibido y la transgresión de los límites.